bueno, al final del día, mi pasión siempre ha sido el diseño, la arquitectura. Es lo que, desde que tengo uso de memoria, pues, es lo que me gustaba. Pero también es cierto que en mi entorno siempre, o en casa siempre se hablaba, pues, también de otras cosas adicionalmente a la arquitectura. Entonces, pues, de alguna manera sí como que yo recuerdo que era muy inquieto desde niño, era muy preguntón. Y pues yo creo que el estar preguntando y las cosas de cómo funcionan o cómo son, pues a lo mejor llegas con una noción diferente, ¿no? A tu etapa profesional. Sinceramente me considero una persona como cualquiera, nada más que sí me considero pues un apasionado, primero por la vida, me considero un apasionado de la vida y además pues por lo que me gusta hacer, ¿no? Que es diseñar, pero yo creo que con el tiempo te pones a pensar y es más bien el crear proyectos, ¿no? Y llámese proyectos, no necesariamente arquitectura, sino de varias cosas, ¿no? Yo creo que el estar pensando en cómo crear cosas eh, que mejoren oportunidades, pues es lo que te impulsa a veces a llevar, pues a lo mejor responsabilidades que todos tenemos, ¿no? Yo creo que independientemente del cargo y de la posición, pues cada uno desde su trinchera tiene su nivel de complejidad, ¿no? Yo creo que una persona que esté al frente también tiene que saber que ciertos pasos o procesos, pues no los vas a hacer o no los sabes hacer de la mejor manera. Y pues por eso yo creo que también el poder llevar tanto la parte de arquitectura como el grupo empresarial, pues es gracias también a los colaboradores y al equipo que tienes muy cercano, ¿no? Sería una mentira decir que todo lo haces por tu cuenta, ¿no? A lo mejor pones la visión, la directriz, pero también es importante estar bien acompañado y bien cobijado. ¿Sí? ¿Y cómo encuentras este equilibrio entre ambas responsabilidades y qué aprendizajes has tenido en este proceso? Pues digo, la de arquitectura, pues bueno, es lo que estudié y es lo que desde niño me encantaba, ¿no? Diseñar, crear espacios. Sí, es cierto que ahora, pues bueno, que junto con mi padre llevamos el grupo empresarial. eh, También ha sido de mucha ayuda, ¿no? El estar acompañado de él, de sus consejos. Yo creo que como pues podrás tener conocimientos y todo, pero nunca hay que olvidar que hay gente mayor que tú y con mucha mayor experiencia. Y yo creo que es encontrar ese punto de equilibrio, ¿no? Entre innovación y experiencia. Entonces, yo creo que eso es lo que a los dos nos ha funcionado mucho y yo creo que, digo, hacemos lo que todos los mexicanos nos levantamos, que es a trabajar, a querer hacer las cosas y yo creo que esa forma de pensar o de ver la vida, pues va desde un arquitecto hasta pues alguien que se dedique a otra cosa, ¿no? Yo creo que desde un campesino, cocinero, chef, arquitecto, yo creo que son trabajos dignos, yo creo que, pero lo que importa es el sentido que le des, ¿no? Y yo, en nuestro caso, creo que el llevar el despacho y el grupo nos ha permitido, pues sí, se elevan un poco las complejidades, pero al mismo tiempo nos apasiona los retos, ¿no? Yo creo que yo en lo personal me gustan los retos, me gustan las cosas que te impulsan y que te sacan de tu zona de confort, ¿no? Pues yo creo que de niño, o sea, todos teníamos sueños, ¿no? De deportistas, futbolistas, me encantan los toros, pues también quería ser torero, o sea, yo creo que de niño siempre te entran esas ilusiones, pero es cierto que sí, desde temprana edad empecé a percibir cierta sensibilidad en la parte, pues no sé si artística o arquitectónica, en el sentido de que me ponía a dibujar mucho. eh, Me gustaba dibujar pues paisajes, edificios, o dibujaba incluso pues lo que me gustaba en ese momento, el fútbol. Me encantaba dibujar estadios de fútbol en clase. La verdad es que en las clases ponía poca atención y me ponía a dibujar mucho, o sea, lo tengo que confesar. Y pues desde ahí como que vas entendiendo que tienes una sensibilidad para, a lo mejor como arquitecto, de dominar las tres dimensiones, ¿no? Desde las perspectivas a muy temprana edad las hacía. De ahora que recuerdo, yo ya dibujaba perspectivas con punto de fuga, pues,
muy joven, o sea, y me acuerdo que mi papá me lo explicó cómo se dibujaba así, etcétera. Porque me veía, pues, él en casa que yo dibujaba, ¿no? Y, pues, yo creo que veía que no estaban tan buenos los dibujos y me daba unos tips, etcétera. Entonces, yo creo que cuando vas cogiendo o agarrando la experiencia sobre eso, pues, te vas emocionando y te vas metiendo a un mundo. Y al final del día también me recuerdo mucho que los juegos de Lego, yo hacía muchos de niño, hacía muchos. Entonces, pues como que iba armando mis torres, mis edificios. Y tuvo mucho que ver también los viajes cuando hacíamos viajes familiares. Pues yo recuerdo la primera vez que fui a Nueva York fue para mí, pues olvídate, fue como una experiencia de decir, qué increíble que esto el ser humano lo ha hecho, ¿no? Que lo ha hecho y bajo qué complicaciones, ¿no? Y todas las dificultades técnicas, etcétera. Y pues eso como que me fue cautivando y fui entendiendo que la arquitectura no solamente era dibujar ni, ni hacer planos, sino que creo que lo que más me apasionó de la profesión fue lo que un edificio puede generar al entorno, ¿no? O sea, realmente, si yo pongo un edificio en esta zona, ¿qué es lo que implica ante la ciudad, ¿no? ¿Qué beneficios va a tener? A lo mejor tiene beneficios pues urbanos, económicos. O sea, realmente así la decisión de un arquitecto ante las ciudades a veces no la tomamos como con tanta seriedad, pero es cierto que yo creo que la profesión, como todas, pero sí en este caso la arquitectura, como son edificios que iban a estar bastante tiempo, sí te cuestionas más el por qué haces las cosas. No el por qué, sino el para qué, ¿no? Entonces, cuando ya vas entendiendo el para qué haces este edificio de esta forma, o por qué lo hiciste orientado así, o como que tú mismo te vas respondiendo las preguntas. Y eso es lo que hace que un edificio sea único. Y yo creo que es lo bonito de la arquitectura, que cada proyecto es una novela, tiene una historia que contar, desde complejidades del terreno, complejidades de muchas cosas, ¿no? Entonces, como que para mí es lo que más me apasiona en la arquitectura, que cada proyecto es un reto diferente, terrenos diferentes, condiciones diferentes, situaciones económicas diferentes, y eso hace que la profesión sea muy enriquecedora. Entonces, no es un proceso, no es algo que puedas repetir uno más uno es igual a dos. En este caso, a lo mejor en una zona te salió que uno más uno es dos, pero a lo mejor el mismo proyecto y el mismo programa en otra ciudad, pues resulta que es uno más uno, pues es igual a tres. Entonces, yo creo que es lo que me gusta, como encontrar diferentes, eh, pues sí, sorpresas que te da la profesión y que al final se te vuelven como tus experiencias de vida. Yo creo que sí, el ser arquitecto, pues a lo mejor ves el mundo de otra manera, ¿no? Vas caminando por la calle y te cuestionas todo, te cuestionas, oye, ¿por qué las calles están así? Oye, ¿por qué las fachadas de tal centro histórico son de esta manera? ¿De qué periodo son? ¿Qué mano de obra fue la que le hizo en ese tiempo? Pues te das cuenta que al final del día, pues la mano de obra, pues a lo mejor era pues colonial por los españoles, pero pues luego también los españoles tenían el conocimiento de los árabes, entonces empiezas a hacer un match de todo. Y eso creo que es lo que te hace vivir la ciudad y la vida de otra manera, ¿no? Porque traes a lo mejor todo ese cuestionamiento interno que te hace preguntarte del por qué las cosas son así o por qué funcionan de tal manera. No, y como lo dices, cada edificio, cada proyecto es totalmente diferente porque obviamente depende de la situación, de las circunstancias del lugar donde esté, ¿no? Sí, o Entonces, sea, dependiendo del edificio, el periodo, la historia, el contexto sociopolítico, pues en Ciudad de México su auge fue pues en los 50, de los 50 a los 80 por el momento político que teníamos en el país. Vemos la UNAM para mí es el reflejo arquitectónico más increíble que hay en el país porque es una arquitectura moderna con tendencias europeas, pero tiene murales prehispánicos. Entonces, claro, o sea, creo que es cuando ves ahora sí la identidad de la arquitectura de los lugares y entiendes, ¿no? Entiendes muchas cosas, pues ¿por qué? Porque en ese entonces el gobierno quería transmitir el nacionalismo de México, ¿no? Por medio de una arquitectura, por medio de arquitectos que estuvieron formados en Europa. Claro, ellos tenían sus influencias europeas, querían hacer edificios blancos, puristas, etcétera, pero pues, se topan con la realidad de México, que es otra.
Y pues lo mismo igual, o sea, en las iglesias barrocas, pues nos encanta ver que los retablos, etcétera, pero si no entiendes el por qué son los retablos, que la verdad todo el tema barroco nació por una necesidad de la iglesia de transmitir la fe católica por medio de pintura, de escultura, por medio de olores, porque la gente no sabía leer, porque solamente la educación católica pues era para los nobles. Pues lo que se hizo era una expresión arquitectónica para que todo el mundo lo pudiera entender. Entonces, cuando como arquitecto entiendes todo eso, se vuelve muy enriquecedor y a mí me gusta leer mucho, me gusta estar investigando, pues sí, el tipo de arquitectura, pues aquí en México, en Rusia, etcétera, y te hace conocer muchas cosas, ¿no? Entonces, como que resumiendo tu pregunta de dónde nace, pues yo creo que soy muy inquieto y me gusta entender el porqué de las cosas y bueno, lo encontré en la parte de la arquitectura, ¿no? Pues yo creo que hay muchos mentores, he tenido muchos mentores, pero bueno, yo creo que los principales mis papás, sí, o sea, hablando a nivel general, ¿no? O sea, yo creo que mis papás siempre me inculcaron una cultura de trabajo desde joven, desde los 10 11 años que yo recuerde. Y, es, y sí, obviamente también he tenido mentores profesionales, ya más, a lo mejor en el sector, pero yo creo que ellos son mis mentores, mis papás, porque eh, pues te aconsejan en lo personal, profesional, familiar, y para mí sí, y en el caso más particular, pues mi papá, ¿no? Que realmente trabajamos mano a mano, pues yo creo que es como la ilusión de todo hijo, ¿no? El tener pues sí, el consejo sabio de ir codo a codo, que te vayan guiando, que respeten también tu visión y pues como todo joven, ¿no? Que traes las ganas de hacer las cosas, también es bueno que también vayan como moderando las cosas, ¿no? Porque pues es lo normal de alguien joven que va saliendo y que quiere empezar las cosas, pues es normal, pero también es bueno tener el consejo y yo creo que también es bueno tener eh, pues la sencillez, ¿no? También de decir, oye, este tiene razón y yo creo que pues, sí, mi papá, la verdad es que pues yo creo que todo hijo siempre admira a su papá independientemente de a lo que se dedique, ¿no? Entonces, yo en este caso sí, te puedo decir que mis papás, pero pues mi papá a nivel profesional, pues por los dos ser arquitectos, ¿no? Siempre hemos dicho que la familia va primero. Entonces, intentamos ser muy unidos, mis hermanas, mis papás y yo, y eso pues cambia todo, ¿no? Entonces, llega un punto en que los problemas del trabajo y eso pues no pueden ir primero, ¿no? Que la unión. Y eso pues ayuda mucho, la verdad. En mi caso me ha ayudado mucho y el saber que cuento con ellos a nivel profesional y personal, pues al final del día te sientes apoyado y pues con la confianza de que si quieres estar echado para adelante, pues le das, ¿no? Entonces, sí, en este caso, gracias a Dios, he tenido la fortuna de poder coincidir en tiempo y profesionalmente con mi papá y pues es padre ver perspectivas diferentes también, ¿no? Porque son dos temporadas, dos periodos diferentes, eh, pero creo que nos divertimos mucho además, o sea, nos divertimos mucho y creo que eh, compartimos mucho el justamente siempre estar preguntándonos, cuestionándonos las cosas y pues que no se queden en una idea, ¿no? Sino que también aterrizarlas, ¿no? Que eso es o sea, lo padre es hablar y eso es lo divertido. Yo creo que ahí ayuda mucho que también eh, creo yo que el día que Dios quiera y yo sea padre, yo creo que nunca hay que presionar a los hijos a que sigan los pasos del papá. O sea, en mi caso nunca hubo una presión, nunca hubo una insistencia de, oye, tú tienes que hacer esto y tienes que seguir, ¿no? La verdad es que fue algo propio eh, y eso ayuda más, porque creo que es como descubres tu vocación de verdad. Es cierto que sí es algo que lo ves desde casa, o sea, yo en las comidas era, pues escuchabas arquitectura, desarrollo inmobiliario, construcción, etcétera. Entonces, pues a ver, sí que influye algo,
pero nunca hubo una condición o nunca hubo una, eh, pues sí, una injerencia de decir, "Oye, tienes que estudiar esto", ¿no? Realmente ya fue algo, de hecho, cuando yo quería estudiar arquitectura, mi papá me preguntó, oye, no vas a estudiar arquitectura porque yo soy. Y le dije, no, o sea, ni creas que es por ti, prácticamente. Pero bueno, en el fondo sí traes colita, ¿no? De ahí. Pero no, o sea, yo me encantaba hojear libros de arquitectura, irme a las construcciones. Y pues sí, pues yo creo que es algo que siempre me ha gustado. Yo creo que cada proyecto, ya sea, bueno, desde la parte arquitectónica, o sea, como diseño, pues sí, como arquitecto diseñando, o en la parte inmobiliaria, yo creo que, híjole, todos los proyectos tienen su reto. O sea, no conozco un proyecto que no haya tenido un reto. Hay veces que son financieros, ¿no? Que te tienes que adaptar al presupuesto, pero también quieres que se vea bien. O sea, no, cómo lograr un edificio que se vea bien con un cierto budget, ¿no? Entonces, esos son unos tipos de retos. Pero yo creo que los retos, mm, yo puedo decir que a veces el tiempo, los tiempos de ejecución, los tiempos del cliente que tiene para arrancar cosas, pues te hace a ti como meter el acelerador en muchas cosas, pero sin descuidar la calidad. O sea, porque lo más fácil es hacer algo, creo, rápido por cumplir. Pero otra cosa es que tú tengas, oye, no, esto que voy a hacer va a estar para toda la vida. O sea, entonces, ¿cómo combino entre entregarle todo a este proyecto, pero pues, también sé que tengo la presión de entregar las cosas a tiempo y pues de algo que, pues sí, lo que te digo, cuesta lo mismo hacerlo bien que mal y yo sí es algo que no puedo negociar con eso. O sea, obviamente tienes que cumplir los tiempos, porque para eso te contratan, porque tienes que tener la capacidad para resolver los problemas en el tiempo determinado. Pero lo que sí no es negociable es bajar la pasión por lo que haces y la calidad, ¿no? Yo creo que es algo que es como algo que tenemos, o que yo tengo como una premisa. La verdad, no te puedo decir un reto en especial, porque sí han sido varios. O sea, uno en específico, eh, no sé, yo creo que en su caso, cuando se hizo Ciudad Gobierno, pues que se construyó en 14 meses, creo que fue un reto. Fue un reto para hacer 160,000 metros cuadrados de construcción. Ese pues sí era un reto. O sea, que yo tenga memoria, pues era un poco tiempo. Y pues bueno, creo que habían presiones pues, de todo tipo, ¿no? Financieras, de construcción, económicas, etcétera, pero había que cumplir, ¿no? Entonces, eh, ahorita te respondo ese que es el que se me viene a la mente, pero te aseguro que en todos los proyectos hay algo. Claro, yo creo que cualquier persona que emprende o que eh, a nivel incluso laboral, que tiene cargos ejecutivos, gerenciales, etcétera, pues siempre hay retos, ¿no? De acuerdo a tu función. Todos tenemos esos retos personales. Claramente yo los he tenido y pues yo creo que ahí es donde entra la resiliencia, ¿no? O sea, siempre hay que tener la capacidad de reaccionar a tiempo, pero yo creo que también de tener el carácter, ¿no? De tener el temple, de saber manejar las situaciones, ¿no? Porque a veces cuando, más allá de sacar un proyecto, etcétera, pues a veces tienes que transmitir también a los colaboradores ese temple, ¿no? Que también eh, a lo mejor estás en momentos malos, pero pues también tú tienes que tener la capacidad de transmitir tampoco siendo negligentes, ¿no? Y ser poco responsables, pero sí con cierta actitud de que vamos a salir de esta eh, con responsabilidad, ¿no? Y con las decisiones que se tengan que tomar. Entonces yo creo que cuando uno está muy fiel a su forma de ser y de ver hacia dónde va el barco, eh, pues está muy claro, ¿no? O sea, yo creo que no hay que perder de vista el enfoque de lo que estás haciendo, porque también siempre van a haber espejos que te distraen, ¿no? De lo que estás haciendo. Y es bien fácil ahí, sí que el barco luego, en vez de llegar a la isla que tienes que llegar, pues ve una que a lo mejor es una isla más paradisiaca, que se antoja más.
pero a lo mejor es porque estás viendo la recompensa más inmediata, ¿no? Y hay veces que, claro, lo que vale la pena a veces cuesta más tiempo y, y yo creo que eso, eh, en mi caso personal, siempre me han gustado los retos, siempre me han gustado los retos. Claramente, eh, todos tenemos nuestros ratos de preocupación y de cómo llevar las cosas de la mejor manera posible que uno puede, pero también te tienes que sentir confiado de que tienes la capacidad y el liderazgo, ¿no? Sobre todo de transmitir hacia los demás. Pues digo, no sé si es, sí, digo, ojalá y madurez, yo me considero un joven común y corriente como de mi edad, de 30 años, de 32, pero también me han ayudado mucho las experiencias en las que a lo mejor trabajé antes y cuando ves a esos mentores que me preguntabas de cómo llevan las situaciones complicadas, pues ahí es donde tú te cuestionas y dices, pues, o aprendes más bien, ¿no? Aprendes mucho. Eh, pues al final todos somos personas, tenemos problemas familiares, de salud, personales, económicos, etcétera. Y yo creo que ahí está la habilidad, ¿no? De cómo templar todo sin perder un poco eh, pues sí, como el piso de que no se te desequilibren las cosas, ¿no? Porque siempre van a haber problemas. Y yo creo que ya es un tema también de carácter, ¿no? De tener el carácter de asumir ciertas cosas y es válido, ¿no? También cuando no se tiene, ¿no? Yo creo que todos tenemos la oportunidad de aportar desde nuestra trinchera y es muy válido y es igual de valioso que el que esté arriba. O sea, no, yo creo que cuando piensas que solamente el de arriba pues, es el que lleva el timón, pues yo creo que estás mal, porque al final del día él es el que traza la visión, pero al final tienes que tener a un equipo que te ayude a lograr eso, porque todólogos nadie somos. Tendremos algunos criterios y a lo mejor criterios muy buenos, avanzados, pero siempre hay que tener y saber que va a haber alguien mejor que tú en muchas cosas, ¿no? Entonces, eh, pues yo creo que ahí está también la clave, ¿no? Pues yo creo que México actualmente está viviendo un periodo interesante, pues con todo lo que hemos visto últimamente bueno, con nuestra nueva presidenta y el presidente Donald Trump y los aranceles. Pues yo creo que se viene un periodo interesante de cambios que no son nada más regionales, sino globales, ¿no? Y yo creo que también ahí el país que tiene un potencial muy grande, pues también puede ver ciertas cosas como oportunidades, ¿no? Hay que ver bien las repercusiones que ya sabemos cuáles son el tema de los aranceles, pero también a lo mejor en ciertas cosas es una oportunidad para que las cosas se consuman más aquí en el país. Eh, Afortunadamente, pues en este caso, yo creo que hay cosas más de fondo en la parte de los aranceles que el querer afectar a los propios americanos con el consumo o el incremento de los bienes y servicios. Pero yo creo que México siempre ha sido un país de oportunidades. Yo creo que es un país que nos ha dado todo y que no debemos de dejar de apostarle, ¿no? Yo creo que es un país que no debemos de dejarle de apostar. Creo que es un país que tiene a la gente más trabajadora o de la más trabajadora que yo conozca y gente muy echada para adelante, gente que siempre quiere aspirar. Es un país que te ofrece todavía el poder emprender, es un país que te permite emprender, es un país bueno, te permite muchas cosas y siempre van a haber dificultades, ¿no? Yo creo que para que él trabaja y trabaja bien, no debe haber momento malo, ¿no? O sea, yo creo que todos tenemos que saber navegar en los mares que se presentan. Sí, hay veces que hay noticias que pues, a veces te descolocan o que te hacen replantearte cosas, pero yo creo que cuando tienes empresas y una visión muy clara, eh, al que trabaja bien, creo que se debe de acoplar y se debe de saber adaptar a lo que hay, ¿no? O sea, claramente hay casos muy particulares, ¿no? Y esperemos que nunca sea así, pero yo creo que México todavía permite y va a seguir permitiendo
este tipo de crecimiento. eh, y yo creo que como mexicanos siempre aspiramos a eso, ¿no? Pues es buena pregunta porque a lo mejor hoy en día es un poco raro, ¿no? Como de hablar de esto. Yo creo que todos somos personas que tenemos creencias o no, y es totalmente válido. A mí, en mi caso, me ha funcionado mucho, eh, y tampoco soy alguien que, soy una persona normal, o sea, con virtudes, defectos, eh, pero sí es cierto que en mi caso, cuando a- hace rato que preguntabas de cuando te vienen los retos o complicaciones o adversidades, pues incluso profesionales, ya más allá de personales, pues sí, yo a veces llega un punto en que pues nomás te puedes agarrar de ahí, ¿no? Y ya es una manera de aceptarlo, de, yo creo que hoy en día también es difícil, y te digo, a mí no me tiembla el saber o el decir que me apoyo de eso, ¿no? O sea, porque sí ir un poco en contracorriente prácticamente hoy en día, ¿no? Pero también sé que en base a lo que he vivido y a los pocos años que tengo, me ha funcionado, ¿no? Me ha funcionado y sí es algo que también mis padres me lo han transmitido de nunca perder el piso, de saber de dónde venimos y a quién le debemos todo, ¿no? Entonces, yo creo que eso también profesionalmente, cuando encuentras el propósito de lo que haces y además lo pones, en mi caso, pues, en esa bandeja, ¿no? De que pues ya no es tanto para mí, sino pues para mi comunidad y lo ofreces y todo eso, te sabe diferente. Es que te sabe diferente. O sea, no lo haces ya por un, o sea, sí, obviamente quieres que te vaya bien, que crezcas, que haya más proyectos, que la parte económica evidentemente es válido y es algo por la cual todos queremos crecer, pero tiene que haber algo diferente. O sea, bueno, en mi caso a mí me satisface más cuando sé que se le puso un empeño ofrecido por algo o por alguien y en mi caso pues me ha ayudado. O sea, yo creo que como profesionista también es algo que me han educado y no, es que no me arrepiento. O sea, no me da miedo aceptarlo porque sería, la gente que me conoce sabe cómo soy, ¿no? Entonces, claramente pues todas las personas tenemos incógnitas, ¿no? A veces de la vida y todo, pero y puede ser que creer en el universo, en lo que me digas, pero que te agarres de él de manera contundente, creo que es cuando encuentras tu centro, tu esencia, y a mí en mi caso, pues mi religión, intento vivirla correspondientemente a mi edad también soy un joven cualquiera que me gusta los deportes, salir de fiesta, etcétera, pues también, pero sí es cierto que cuando he tenido momentos complicados de profesionales, pues sí, la carga se hace más ligera. Eso sí te lo puedo decir. Cuando uno está en una posición de liderazgo, tiene que, en tiene que asumir ese liderazgo con las responsabilidades que conlleva. Y a veces esa responsabilidad es incómoda, ¿no? Porque esa incomodidad pues te hace ser coherente, intentar hacer lo que tú crees y hacerlo con hechos. Es incómodo, o sea, porque pues, somos personas y a nadie nos gusta estar incómodos, ¿no? Pero en mi caso, si esa incomodidad a la vez más bien como pues sí, como una oportunidad, ¿no? De ayudar a tu colaborador, más allá de la parte eh, económica, profesional, yo creo que es cuando el liderazgo se vuelve más real, ¿no? Porque yo te aseguro que de todos los empresarios de aquí de Zacatecas que conozco, que también tienen esta parte de enfoque, pues al final muchos de los colaboradores acuden al líder pues a veces para contar problemas personales, ¿no? Entonces ahí es cuando más allá de la parte económica y profesional técnica, también tienes que tener la capacidad de pues sí, de escuchar y de tratar de ayudar en lo que tú puedes, sin rebasar fronteras que no tienes autorización, ¿no? De la persona, ¿no? En mi caso, a mí me gusta convivir mucho con el colaborador porque también es una manera pues al final, lo que he dicho, todos somos personas
Evidentemente, eso no significa que vas a tener la manga ancha para pedir los resultados profesionales, pero también tienes que tener cierta entendimiento, ¿no? De que podrá haber alguien que trae un problema y pues ahorita no está en su 100%, ¿no? De lo que tú sabes, ¿no? Y ahí es donde tú tienes que ir midiendo y si, oye, pues, si esto prevalece, pues no, o sea, habrá que tomar decisiones un poquito a lo mejor más radicales o drásticas que no quieres, pero sin perder también, o sea, no está peleado yo creo que la parte profesional con la parte humana dentro de las empresas, ¿no? Yo creo que hay empresas a nivel nacional que nos han transmitido eso y al final también hay que entender que todo lo que se genera aquí es pasajero. O sea, al final del día, eh, yo creo que mucha gente habla del éxito y yo creo que el éxito pues más bien es, o la gente, hay veces que escuchas que el éxito es el tema económico pues sí, o sea, sí ayuda para de alguna manera vivir mejor, porque pues, así funciona el mundo, estamos bajo un sistema financiero y económico, pero yo creo que el éxito va más como por un estado del ser. O sea, yo creo que el estado del ser va más en la parte profesional, espiritual, económica, familiar. O sea que para mí eso es ser exitoso, no tanto en la parte profesional. O sea, a lo mejor siempre nos vamos como con eso, ¿no? Este, y a mí en mi caso, pues, la parte de tener muy claro que por qué camino me quiero ir, a lo mejor me ayuda, ¿no? A buscar ese tipo de sentirme realizado, ¿no? Como arquitecto y como persona. O sea, a mí lo que me gusta es que cada lugar que vas te cuestionas eh, y entiendes el por qué los materiales o por qué tú vas a Portugal y en Lisboa, porque Lisboa es blanco, pues porque todo se hizo con las canteras de ahí cerca, que eso es un mármol blanco. Entonces, como que te empiezas a divertir, ¿no? Con el propio origen de las cosas. No, hablando de Nueva York, pues, a ver, es una ciudad relativamente nueva, pero claro, ese auge que todos nos emociona ver con los rascacielos altos, pues es gracias prácticamente a una revolución industrial que hubo en base a que empezaron los procesos de fabricación del acero. O sea, esos edificios no se podrían haber hecho en ese entonces si no se hubiera manejado el acero. Y la Torre Eiffel es de los primeros ejemplos, ¿no? O sea, no se puede haber hecho algo tan alto en su momento si un contexto político y económico de haber descubierto la manufactura del acero. Entonces, pues te digo, o sea, en ese entonces, pues sí, lo primero que te asombra es lo visual, ¿no? Lo estético, que es aparte de la arquitectura, la estética, ¿no? Que a todos nos cautiva, nos genera emociones, etcétera. Pero ya cuando te metes ahora sí como a las tripas de cada proyecto y entiendes el porqué de las cosas, pues te vuelves más inquieto en querer seguir investigando, ¿no? Y es que aparte es aquí las dos cosas, o sea, que quede bonito el lugar Claro, y que sea funcional, ¿no? claro. Sí, o sea, hay edificios en Nueva York que pues realmente tienen un nivel de complejidad que a lo mejor para muchos lo vemos por afuera y no nos dicen mucho el edificio, pero cuando entiendes el cómo se hizo, el por qué o el para qué y en qué contexto político, ya ves los retos que implicó y al final del día, pues el arquitecto es el que pues tiene que orquestar todo eso, ¿no? Hay edificios que pues a lo mejor fueron polémicos, que no se les iba a permitir hacer, pero también el arquitecto tiene que ser esa función de gestión con el gobierno. Oye, pues mira, yo tengo que decirte que este edificio va a ser bueno por esto, y tienes que ir ganando las batallas. O sea, sí la parte del diseño y la parte del manejo espacial es muy importante. O sea, sí tienes que tener, creo que esa parte artística, que pues esa es la parte del arquitecto, pero también yo creo que es una profesión más compleja, de gestionar muchas disciplinas para que justamente del primer dibujo que hiciste en una servilleta, pues en la parte inspiradora que nos da todos los arquitectos, tiene que pasar un proceso muy, muy extenso para que ya empieces a ver pues máquinas, ¿no? O sea, ya empieces a ver cosas reales, situaciones financieras, te tienes que adaptar a las situaciones financieras del cliente, a lo mejor pues tú como arquitecto dices, oye, pues yo quiero hacer un lobby de 3 alturas con una escultura de un Felgueres o algo, ¿no? Pero claro, tienes que entender que eso alguien lo va a pagar. Entonces, como arquitecto dices, pues mira, a lo mejor sin perder la eficiencia del edificio,
pues a lo mejor quito esto, pero para que se compense esto, ¿no? Sin afectar el modelo financiero del cliente, ¿no? Entonces, es como un vaivén de muchas disciplinas simultáneas, que creo que es lo padre de los arquitectos, que las estamos pensando todas de nivel paralelo. O sea, mientras estás dibujando las primeras ideas en un croquis, hay veces que ya estás pensando en todas esas disciplinas. Entonces es como que abarcas y claro, el arquitecto siempre aprende, por ejemplo, del cliente, ¿no? A lo mejor el cliente obviamente tendrá más experiencia financiera, ¿no? Pero como te digo, cada proyecto es una historia y yo creo que por lo mismo cada proyecto es un aprendizaje. La verdad, nunca he tenido como esa parte de arquitecto de, a lo mejor de yo hacer tal cosa, ¿no? Más bien, yo creo que las cosas se van acomodando y si se te presenta la oportunidad, aprovéchala, ¿no? Pero sí es cierto pues sí, o sea, yo creo que ciudades como Nueva York o ciudades antiguas que también te transmiten otra parte arquitectónica más empírica, podría decirse, creo que sí como arquitecto, pues te ilusiona, ¿no? O sea, sí te dan, siempre está ese sueño, sobre todo de decir, pues al final ese edificio va a quedar por muchos años, ¿no? Y yo creo que eh, por eso te entra el compromiso de hacer las cosas bien. Porque como va a estar ahí mucho tiempo, te va a recordar las decisiones que tomaste. Y por eso yo siempre digo que cuesta lo mismo hacerlo bien que mal. Entonces, mejor hay que dedicarle tiempo a hacerlo bien para que pues el día de mañana, pues a lo mejor los malos recuerdos sean menores, ¿no? Pero es algo que a todos los arquitectos les pasa. Siempre hay una obra que a veces la ves de lejos y quieres pasar rápido, ¿no? Pero pues es parte de la evolución. O sea, un arquitecto también creo que va evolucionando. Tiene tendencias al inicio de tal arquitecto, de tal, eh, a lo mejor tecnología, y vas madurando, vas madurando, vas madurando. Yo recuerdo los primeros arquitectos que me gustaban de niño, pues son totalmente diferentes a los que hoy en día a lo mejor me interesan más. No es que me han dejado de gustar, claramente me siguen gustando, pero a lo mejor te inquietan otras cosas, ¿no? Te inquietan o te llaman más la atención otro tipo de cosas. Vas aprendiendo, obviamente, otras cosas, Sí, vas porque yo creo creciendo. que antes la arquitectura y debe de seguir así, se basaba mucho en las proporciones, en los espacios, eh, en que se generen sensaciones cuando uno ingresa, ¿no? Las iglesias, pues que entres y que te genere, que te mueva algo, ¿no? Que te obligue a rezar. O sea, para eso es la arquitectura, ¿no? Que te transmita eso. Pero hoy en día yo creo que eso ya es como lo mínimo que te pide la sociedad. Yo creo que hoy en día ya la arquitectura va más allá de eso. Yo creo que eso ya es como lo mínimo. ¿Qué te pide la sociedad? Yo creo que hoy en día las ciudades piden edificios que estén, que generen, que logran, que puedan lograr crear ciudad. Es decir, que generen espacios públicos, espacios de recreación, que el edificio no se quede como de los muros hacia adentro, sino que sea más bien de los muros hacia afuera. O sea, que si tú en algún momento te lleguen a pedir un edificio público, una biblioteca o algo, pues que también tenga el potencial de regenerar urbanamente las colonias de al lado. Hay muchos casos de ejemplo exitosos, ¿no? Que han sido así y pues, bajan la inseguridad, bajan la delincuencia. Entonces, todo ese tipo de cosas yo creo que es el tipo de arquitectura que a mí hoy en día me interesa. O sea, y es lo que creo que nos debería de interesar porque va más allá de lo que tú como arquitecto diseñes, sino yo creo que la arquitectura es un tipo de servicio hacia la comunidad y yo creo que, claro, dependiendo de los proyectos, ¿no? O sea, estoy hablando yo de proyectos a lo mejor de infraestructura más públicos. Hay proyectos residenciales o que son de clientes privados, ¿no? Que no necesitas caer en ese discurso, evidentemente. Pero sí creo que hay proyectos clave en los que tienes que, a lo mejor, yo esperaría que se tuviera ese enfoque, ¿no? ¿Por qué? Pues porque es un edificio que no va a beneficiar solamente al usuario de adentro, sino que también genere a los usuarios pues, de la ciudad, ¿no? Y eso es lo que yo creo que hoy en día las ciudades deberían de tender hacia hacia ese camino, pues porque vamos creciendo como población, se necesita infraestructura, necesidades comunes,
Y yo creo que la arquitectura ha demostrado que es una vía para solucionar muchos problemas, desde las carreteras, vialidades, que a lo mejor no lo pensamos. Obviamente vamos en equipo con todos los ingenieros, pero en muchos casos siempre ha habido un arquitecto atrás de la planeación de esas cosas. Entonces, es una responsabilidad muy alta que se le tiene que tomar toda la seriedad y pues qué mejor que se pueda hacer realidad, ¿no? Porque también hay muchos proyectos que se quedan en papel, pero yo creo que cuando se pueden hacer realidad es una oportunidad muy buena para mejorar las cosas y yo creo que todos nacimos para tratar de mejorar nuestros entornos, nuestro país, nuestra casa, ¿no? Y Entonces la yo lo veo así. satisfacción de lograrlo, ¿no? Sí, o sea, yo Precisamente creo que eso. eso, para mí, yo creo que como arquitecto, el, el tener ese sueño de mejorar tu entorno, sea donde sea, en este caso, pues, para mí, México, mi país, lo que yo, o, o los proyectos que puedan generar, yo creo que son proyectos que, que, que te dejan un poco realizado, independientemente ya de la arquitectura, pues hay mil tipos de arquitecturas, pero yo creo que algo que genere y que detone positivamente, pues yo creo que ya es un proyecto bueno. Por eso yo hoy en día, cuando me dicen, oye, ¿te gusta este edificio? Pues te digo, depende de en qué me lo preguntes, ¿no? Estéticamente, pues a lo mejor no es mi, no, no te diría, pues sí me gusta, o a lo mejor sí, pero si a lo mejor ese proyecto tiene otra historia más de fondo de lo que generó, es muy probable que te diga, no, ya me hace sentido el por qué ese edificio es así, y te puedo decir que palomeado, pues porque veo todo lo que hizo, ¿no? Entonces, es muy compleja la arquitectura, es un poco ambigua a veces, porque a veces es como, yo creo que como los cuadros, ¿no? A ti te gusta un Miró, un Chillida y a alguien no, pero cuando entiendes el por qué lo hizo así el pintor, bajo qué circunstancias, en qué etapa de su vida lo hizo, te hace más sentido. O sea, yo creo que todos los proyectos son como tus hijos, porque los ves desde el Sí. papel hasta... Todos los proyectos son muy buenos, pero sí es cierto que hay proyectos, hay un proyecto ahí que, que tiene que ver con un proyecto eh, de la parte religiosa, que es una capilla y pues puede ser un proyecto muy, a lo mejor no grande, pero creo que son proyectos que como arquitecto te permiten trans, expresarte como eres realmente. Hay muchos proyectos grandes, inmobiliarios, ahorita digo, traemos proyectos de hoteles en otros lados, pero tienes que cumplir pues con un programa, ¿no? Cumples con unos metros cuadrados, cumples con, pues como que está muy by the book, ¿no? Y eso lo tienes que entender. Obviamente, como arquitecto tienes que tener la habilidad de esa regla by the book, cómo la puedes retransmitir o reinterpretar con tu sello, con algo más divertido, sin afectar los intereses del cliente, pero está siguiendo algo, ¿no? Ya muy determinado, que son metros cuadrados, cantidad de habitaciones, cantidad de muchas cosas. Eso, pues, es lo que hay. Pero en proyectos más específicos, pues, por ejemplo, como un tema pues, religioso o museos, etcétera, siento que son proyectos que te permiten ahora sí expresarte, porque no tienes no estás tan encadenado a ciertas reglas, es decir, ¿no? Entonces, siento que esos son los que a mí personalmente me emocionan más y te diviertes. Tienes más libertad también. Tienes libertad porque de un proyecto puedes tener desde la opción A hasta la Z. Y yo a veces sí me gusta que junto con el equipo, pues no nos quedemos con la primera idea. A lo mejor ya la primera idea la traes muy en la cabeza y no, sí, así tiene que ser. Pero es cierto que luego va avanzando el proyecto, vas obteniendo información y van evolucionando las cosas, que llegas con 20 opciones y viene lo complicado y dices, oye, pues las 20 jalan, ¿por cuál le apostamos, no? Y ahí es donde justamente en las noches, cuando te estás bañando, etcétera, pues estás o sea, te pasa, o sea, estás pensando sobre cuál es pues sí, el proyecto que La idea. la ideal, ¿no? Que cumpla pues con todo, evidentemente, ¿no? No te puedes ir por una parte nomás estética sin tomar en cuenta lo que el cliente pide, ¿no? Entonces, eh, a mí esos proyectos me gustan e incluso también las casas familiares, porque también, y para mí son más complicadas porque tienes que entender la forma de cómo funciona una familia. O sea, y tú eres responsable de la convivencia
bajo los espacios que creas. Entonces, el entender el estilo de las familias, que todas somos diferentes, también es muy entretenido, porque pues igual vas teniendo mucho conocimiento de muchas cosas y yo creo que esos proyectos que son como que justamente no caen en una regla como las partes cuando te caen proyectos inmobiliarios, eh, a mí son los que más me gustan o me apasionan. Yo creo que la arquitectura, si no tiene gente, no es arquitectura, desde mi punto de vista. O sea, yo creo que la arquitectura, si se usa, si se convive y ves que la gente lo disfruta, pues yo creo que debería de ser un proyecto exitoso independientemente sea tu estilo o no tu estilo. O sea, yo creo que em, hay muchos proyectos que son muy bonitos, muy bien proporcionados, de revista, pero pues luego están solos, ¿no? Sí, O se quedan así, entonces, que es siempre como la incógnita de hoy en día, ¿no? De qué es la arquitectura, ¿no? ¿Qué debería de ser la arquitectura? Y para mí creo que va más encaminada a que sea algo útil y que ayude, ¿no? Y en el caso pues de las casas, pues que sea útil para la familia, ¿no? Para la convivencia, que, que genere familia, que genere entornos buenos y que al mismo tiempo pues cumplas con la parte estética, ¿no? Pues al final del día también eso, por eso acuden también al arquitecto, ¿no? Porque tiene que tener esa sensibilidad espacial y de estética, ¿no? y este, bueno, igual ahorita que comentas también tu proyecto religioso, Ujú, el que llegues a una capilla, iglesia y que quieras estar ahí, o sea, ujú. que sientas además de esa paz, que digas, está tan hermoso el lugar que no me quiero ir de aquí, ¿no? Sí, Entonces, o sea, yo creo que eso es más allá de lo bonito. sí, y hay que pensar que esa intención estuvo pensada. O sea, eso es lo más sorprendente, que cuando uno entra pues, a una catedral o a algo, a algún espacio de estos más introspectivos, hay que entender que hubo alguien atrás que pensó en eso para que te sientas de esa manera. Obviamente, pues las catedrales góticas son altas, pues porque en ese entonces, pues la predicación era más como de un Dios de alguna manera más castigador. Entonces la gente tiene que ver hacia arriba, ¿no? Entonces por eso son altas y se buscaba la técnica de que las catedrales fueran altísimas. Pero luego se vio que con la piedra pues no se puede llegar tan alto, te empieza a aparecer el acero, entonces vas entendiendo muchas cosas, pero sí, siempre hay una intención técnica y artística atrás de este tipo de espacios, ¿no? Entonces se vuelve muy, muy interesante. Y al final es donde dejas tu firma, al final, porque Sí, es tu legado, ¿no? sí, 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 sí. ¿De qué manera ha influido tu historia familiar en tu visión como arquitecto y empresario y cómo buscar ese legado? Precisamente Sí. Pues, digo, la verdad, lo que nos gustaría, bueno, a mí en lo personal, pues es aportar a mi país lo que pueda, ¿no? Creo que desde mi comunidad más inmediata, pero también a mi país, que creo que es un país que tiene mucho, creo que es un país que ha dado mucho, y es un país que sobre todo siempre ha sido muy caracterizado de una arquitectura fuerte y contundente. Las pirámides, eh, los muros gruesos de los pueblos, todo eso. Es una arquitectura de mucha personalidad y de mucho carácter, tan así que es valorada por muchos países de fuera, ¿no? Creo que a veces no, siempre pasa, ¿no? Que no valoramos lo que tenemos inmediatamente, ¿no? Eh, pero hay grandes ejemplos de arquitectura en el país, en Ciudad de México, los museos, el Museo de Antropología, la UNAM, aquí en Zacatecas, pues que se diga el centro histórico, pues es majestuoso, ¿no? Entonces, yo creo que sí, o sea, yo creo que hay muchos rincones que tienen mucho valor y yo creo que el legado que todo, bueno, yo a nivel personal y no hablando ya como arquitecto, pues es dejar algo para mi entorno más inmediato y si es desde mi profesión y mi trinchera, pues qué mejor, ¿no? Yo creo que el, uno de los valores que nos gusta mucho es la calidad. La calidad, eh, digo, para no entrar como en el típico discurso de misión, visión, valores, pues no. Pero yo creo que si algo es el profesionalismo y la calidad. Yo creo que esas dos cosas, cuando las aplicas en tu vida, en todos los sentidos,
pues no debería de haber mal resultado, no tendría por qué haber mal resultado, porque yo creo que el profesionalismo y la calidad abarcan muchas cosas. Oye, pues el trabajar duro, el ser constantes, o sea, te podría decir muchas cosas de perseverancia, tenacidad, etcétera, pero yo creo que se pueden resumir en una frase que es el profesionalismo, ¿no? Y el ser profesional creo que implica justamente eh, pues una forma de ver y de ser, que si hay días que hay que quedarse un poquito más de horas con tal de que las cosas salgan bien, pues hay veces que toca, ¿no? Entonces, y esos valores creo que también a nivel personal, bueno, pues realmente esos valores tienen mucho que ver, creo que por el fundador, ¿no? Que en este caso, pues es mi papá y es una persona muy trabajadora y bueno, creo que cuando uno ve a un líder de esa manera, pues es muy normal que se plasme, ¿no? Hacia los demás. Y pues es una cadenita, ¿no? Yo creo que aquí en Zacatecas tenemos un ejemplo de empresarios muy importantes, muy fuertes, con mucha resiliencia para todas las situaciones que se han vivido, eh, pandemia, etcétera, y no es fácil, ¿eh? No es fácil, yo creo que, eh, y lo digo pues, porque son amigos y todo, y creo que el plasmar esa resiliencia y el profesionalismo en sus negocios, pues es algo que luego uno lo ve de la manera de respeto y pues de admiración, ¿no? Y no importa el tamaño que seas, pero yo creo que toda la persona que lidera algo o que forma parte de un grupo, pues tiene su mérito, ¿no? Tiene su mérito y en este caso, pues nosotros nos ha funcionado eso y esperemos seguir así, la verdad. Mira, pues, sueños eh, profesionales, pues yo creo que los proyectos que hagamos, más allá de, pues al final tiene que ser un negocio, evidentemente sería una mentira que digamos que pues, aquí uno está nomás para generar cosas, ¿no? A la sociedad, o sea, sí, más allá que sea un negocio, cumplir con los objetivos que traemos de crecimiento. Me ilusiona mucho los proyectos arquitectónicos que traemos en el país, incluso en el extranjero. Ahí están saliendo unas cosas en España. Me ilusionan, o sea, la verdad es que me ilusionan y más pues, siendo una oficina de Zacatecas, ¿no? La verdad para mí es, pues bueno, me ilusiona mucho como zacatecano, de verdad. Y Ya nosotros también. Yo en Zacatecas. bueno, sí me gusta, me apasiona, me ilusiona, me motiva. La verdad es que todo eso me motiva. Pero bueno, claro que hay que tener siempre pies de plomo y trabajar y nunca pensar que las cosas están hechas, ¿no? Siempre hay que pensar como si estuvieras empezando, ¿no? Desde el día uno. Y yo creo que a nivel profesional, pues que se cumplan los objetivos que traemos, ¿no? Como grupo y pues que sean elementos de, de crecimiento, pues para tu entorno, ¿no? O sea, que lo que hagamos mejore o que impacte positivamente a la ciudad. Y personal, pues realmente, pues seguir igual de inquieto por vivir la vida. La verdad es que me encanta eh, lo que hago, me encanta siempre estar dándole vueltas a la cabeza con preguntas que tengo y sobre todo pues que mi familia y mis seres queridos tengan salud. Yo creo que la verdad, más allá de pensar en lo que yo quisiera, pues más bien que todos estemos bien, que eso es lo que a mí me da mucha vitamina, me da mucha energía. eh, y pues al final que compartas los momentos que más quieres, ¿no? Con tus seres queridos es lo que personalmente a mí me hace sentirme más realizado, ¿no? Más allá de a un deseo personal específico, ¿no? Porque yo creo que siempre eh, la lista de deseos nunca termina en una persona, ¿no? Entonces yo creo que uno tiene que aceptar su realidad, lo que tienes, lo que hay, y en base a eso, pues, tener la mejor cara y tener siempre la cabeza enfrente. Si en lo que hacemos y nos toca, pues ayuda,
pues qué bueno, ¿no? Y es cierto, tiene mucho que ver lo que ves en casa, eh, las amistades. Yo siempre creo que eres el resultado de las 5 personas con las que estás, ¿no? Bueno, unos dicen que 5, otros que 3, otros que 10, ¿no? Pero sí creo en eso, sí creo que en lo personal a mí me gusta mucho rodearme de gente que me hace cuestionarme las cosas, que me hace ser mi mejor versión. Eh, Pueden ser desde familiares, amigos. En mi caso, pues bueno, y a mí no me da miedo decirlo tampoco, mi religión ha tenido mucho que ver también. Eh, Son cosas que yo creo que tienes que ser muy fiel a lo que tú eres, ¿no? Y yo creo que siempre vamos evolucionando, vamos pensando de diferente manera, pero sí tiene que haber algo que nunca deje de ser tu esencia. Y yo creo que eso luego, pues cuando lo transmites en tu trabajo, en tus relaciones personales, etcétera, pues a lo mejor eso te permite a veces, pues sí, intentar de, de hacer lo que te toca, pues con mayor alegría y responsabilidad, ¿no? Sobre todo con responsabilidad. Yo creo que hay, para mucha gente, hay muchos conceptos de éxito. Para mí es un estado del ser y que lo tengas balanceado y que no dañe a las personas y que te tenga a ti, pues que te sientas pleno, ¿no? Y ahí para sentirte la plenitud, pues hay deporte, a lo mejor gente medita, unos rezan, otros son workaholics, otros escoge cuáles son las tuyas y para ti debe de ser ese tu éxito, ¿no? Entonces, yo creo que va más allá de una parte monetaria y económica.